En este video vamos a presentar el tema de movimiento relativo. Hasta ahora el movimiento ha sido descrito desde la posición de un observador que se encuentra en el origen de coordenadas de un sistema de coordenadas cartesianas, supuesto en reposo respecto de la Tierra. El problema a resolver aquí, en más, es correlacionar las observaciones de dos observadores que se pueden encontrar moviéndose uno respecto del otro. Correlacionar significa conocer la forma en que están relacionadas las observaciones del movimiento de un móvil realizadas por diferentes observadores. Un hombre camina en un vagón arrastrado por una locomotora. ¿Cuál es la velocidad del hombre respecto a tierra? Tenemos el sistema O' que se mueve junto a la locomotora y el sistema O está fijo a la tierra y ambos sistemas de coordenadas son paralelos. Supongamos que conocemos la velocidad del hombre respecto al vagón, o sea, respecto a la locomotora. La velocidad del hombre va en la dirección de las X' positivas. Supongamos que conocemos la velocidad de la locomotora respecto a tierra. Queremos conocer la velocidad del hombre respecto a tierra. Bueno, intuitivamente uno puede entender que si la velocidad del hombre, por ejemplo, es 5 km por hora y la velocidad de la locomotora es 80 km por hora, estas velocidades respecto a tierra se suman. O sea, esta expresión de velocidades que estamos escribiendo aquí abajo a la derecha, que es algo intuitivo, es lo que vamos a mostrar en las próximas transparencias. Fíjense, tenemos aquí dos observadores, un observador O' y un observador O. Supongamos que el observador O es un observador fijo, el observador O' se mueve respecto de O. R O' es la posición del observador O' respecto al observador O. Queremos estudiar el movimiento de un cuerpo P. En un determinado instante, ese cuerpo P tiene una posición respecto del observador O' dado por este vector RPO'. Y respecto al observador O viene dado por esta posición RPO. Fíjense que si hacemos suma de vectores, ¿sí? Este vector sumado con este vector nos da el vector RPO. O sea, RPO es RPO' más RO'. Bueno, con la primera ecuación que planteamos aquí, relacionamos lo que observa O con lo que observa O'. O sea, la posición que observa O del punto P es igual a la posición que observa O' de P más la posición de O' a O. Si derivamos esta ecuación respecto al tiempo, voy a obtener la relación entre las velocidades. Entonces yo puedo encontrar acá la velocidad que ve el observador de P con la velocidad que ve el observador de P también. Y están relacionados con las velocidades, con la velocidad de O' a O. Esto es una suma vectorial y es la primera ecuación que planteamos en la segunda transparencia y es la que vamos a usar en los problemas. Si derivamos esta ecuación respecto al tiempo, bueno, la primera cuestión es que las velocidades no tienen por qué ser constantes, pueden variar. Después, si derivamos respecto al tiempo, la ecuación de velocidad, vamos a encontrar las aceleraciones. O sea, la aceleración que registra el observador O es igual a la aceleración que registra el observador O' más la aceleración de O' respecto de O. Esto es importante remarcar lo siguiente. Si la aceleración de O', la locomotora, respecto de O, la Tierra, es nula, ambos sistemas de referencia, tanto O' como O, miden iguales aceleraciones. O sea, si la velocidad, ¿cómo es? Para que sea nula, ¿qué tiene que ocurrir? Bueno, la velocidad O' tiene que ser constante, entonces la aceleración O' va a ser 0 y van a registrar
la misma aceleración ambos observadores. Obviamente las velocidades van a ser distintas, vienen dadas por esta ecuación de velocidades, pero las aceleraciones son la misma. Este resultado es muy importante, como vamos a ver. Bueno, si el observador O' se mueve con respecto a O, sea, si la locomotora, el observador O' se mueve con respecto a la Tierra, el observador O con velocidad constante, el R O' se puede escribir, si es velocidad constante, como si fuera un movimiento rectilíneo uniforme. R O' es R O' inicial más la velocidad O' por el tiempo. Bueno, entonces, ¿cómo escribimos las relaciones que vinculan las observaciones de O con las observaciones de O'? Bueno, acá tenemos el punto que queremos estudiar. El RPO, o sea, la posición del punto P respecto del observador O, es igual a la posición del punto P respecto al observador O', más esta ecuación que es R O', escrito en función de la velocidad uniforme O'. Después encontramos la relación de las velocidades. Esta es la velocidad que registra el observador O del punto P, y esta es la velocidad que registra el observador O' del punto P, más las relaciones de velocidades entre O' y O. Además, si la velocidad es constante, encontramos que registran la misma aceleración, y además tenemos que los tiempos que miden un observador y el otro son iguales. Entonces, este conjunto de ecuaciones que correlacionan las observaciones hechas por ambos sistemas de coordenadas, tanto O' como O, se conoce como transformación de Galileo en honor, o galileana, en honor a Galileo Galilei. Galileo Galilei escribió: encerraos con un amigo en una cabina principal bajo la cubierta de un barco grande, y llevad con vosotros moscas, mariposas y otros pequeños animales voladores. Colgad una botella que se vacíe gota a gota en un amplio recipiente colocado por debajo de la misma. Haced que el barco vaya con velocidad que querráis, siempre que el movimiento sea uniforme y no haya fluctuaciones en un sentido u otro. Las gotas caerán en el recipiente inferior sin desviarse a la popa, aunque el barco haya avanzado mientras las gotas están en el aire. Las mariposas y las moscas seguirán su vuelo por igual hacia cada lado, y no sucederá que se concentren en la popa como si se cansaran de seguir el curso del barco. ¿Qué nos dice Galileo Galilei aquí? Bueno, si yo estoy encerrado en un barco donde no puedo ver si el barco se mueve o no se mueve, mientras ese movimiento sea con velocidad constante, yo no puedo darme cuenta en el interior del barco si ese barco se mueve o no. Esto se puede enunciar en el principio de relatividad de Galileo. Todas las leyes de la física deben ser invariantes frente a la transformación de Galileo. Recordemos, la transformación de Galileo es cuando el sistema O' se mueve con velocidad constante respecto al sistema O. Vamos adelantando conceptos que vamos a ver luego en dinámica. Una conclusión es que en la transformación galileana las aceleraciones medidas por ambos observadores son las mismas. Decimos entonces que bajo esa transformación de coordenadas la aceleración se conserva, o lo que es lo mismo, que la aceleración es un invariante de la transformación. Este análisis nos permite realizar el siguiente razonamiento. Como conocemos de dinámica, la aceleración está relacionada con las interacciones, con la fuerza. Se define como sistema de referencia inercial a aquel en el que se verifica la primera ley de Newton, la ley de inercia, que dice: si sobre un cuerpo no actúa ninguna interacción, fuerza, su aceleración es nula. Si el observador O' se mueve a velocidad constante respecto de O, y O está en un sistema de referencia inercial,
entonces el observador O' también está en un sistema de referencia inercial, ya que, como mencionamos antes, sus aceleraciones son constantes. Todo observador que se mueve con velocidad constante respecto a un sistema de referencia inercial está en un sistema de referencia inercial. Esto nos sirve porque luego en dinámica vamos a reforzar estos conceptos. Lo que dijimos en la transparencia anterior es que las leyes de Newton son válidas en los sistemas de referencia inerciales. Entonces eso quiere decir que habrá sistemas de referencia que son no inerciales. ¿Cuáles son? Bueno, son aquellos en los cuales los observadores están acelerados respecto a un sistema de referencia inercial. Entonces nos podemos preguntar, ¿la Tierra es un sistema de referencia inercial? Ya sabemos que todo cuerpo en un movimiento circular tiene aceleración. La Tierra sabemos que realiza un movimiento de traslación en una órbita elíptica alrededor del Sol. Esto, al ser una órbita elíptica, va a tener aceleración. Y además realiza un movimiento de rotación alrededor del eje. Entonces también tiene, debido a la rotación, una aceleración centrípeta. Entonces, estrictamente hablando, la Tierra no es un sistema de referencia inercial. Pero nos podemos preguntar, ¿cuál será el error cometido si consideramos que la Tierra es un sistema de referencia inercial? Si uno hace las cuentas estrictamente, va a ver que la aceleración debido a la traslación es bastante más chica que debido a la rotación. Entonces sacamos la cuenta debido a la rotación. Sabemos que la velocidad angular de la rotación es, 2π sobre el periodo es 24 horas, y eso nos da que la velocidad angular de rotación es de 7,2 por 10 a la menos 5, 1 sobre segundo. Entonces, dependiendo de la latitud en la que nos encontramos, el radio de un punto que se encuentra sobre la superficie de la Tierra, el radio del movimiento circular, dependerá de la latitud. Ese radio es el radio de la Tierra por el coseno de la latitud. En el ecuador es cuando tenemos el mayor efecto. Ahí el radio es aproximadamente 6.400 kilómetros. Si uno hace la cuenta con esta velocidad angular, podemos sacar la velocidad, nos da 1.652 kilómetros por hora. Y si uno hace la cuenta de la aceleración centrípeta en el ecuador, va a llegar a la expresión de 3,34 por 10 a la menos 2 metros por segundo al cuadrado. Que fíjense, si lo comparamos con la aceleración de la gravedad, es una corrección de 0,3%. O sea, si bien la Tierra, estrictamente hablando, no es un sistema de referencia inercial, aproximadamente lo podemos tomar como tal. En esta transparencia quiero darles más información para que ustedes sepan más. Cuando hablamos de la relación de velocidades, o sea, la velocidad que observa el observador O vinculada con la velocidad que observa O' y la velocidad de O' respecto de O. O sea, BPO es igual a BPO' más BO'. ¿Es válida siempre? Nos hacemos esa pregunta. ¿Esa ecuación, esa transformación de velocidades, es válida siempre? Bueno, a fines del siglo XIX, alrededor de los 1800, la teoría de los campos eléctricos y magnéticos había avanzado mucho y se había encontrado que la luz es un fenómeno electromagnético. Y esa teoría, realizada esencialmente por un científico inglés que se llamó Maxwell, permitía inferir que esa relación de velocidades no era cierta para fenómenos electromagnéticos. Se realizaron una serie de experimentos alrededor del año 1881 por Michelson y Morley, y dieron como resultado que la velocidad de la luz respecto a la Tierra, independientemente que se midiera en la dirección de desplazamiento de la Tierra de su órbita o en una dirección perpendicular a ella, era la misma. O sea que eso implicaba que la relación de velocidades que estamos mencionando no era válida. Bueno, ¿qué ocurrió?
En 1905, Einstein resolvió ese dilema mediante su principio de relatividad. ¿En qué se basó? Bueno, que la velocidad de la luz para distintos observadores en movimiento relativo de traslación era la misma para todos ellos. Entonces, si esto era cierto, si el principio de relatividad de Einstein era cierto, la transformación de Galileo no puede ser correcta. En particular, no es correcto que el observador prima y el observador O midan el mismo tiempo. Es decir, el intervalo de tiempo transcurrido entre dos eventos no tiene por qué ser necesariamente el mismo para dos observadores en movimiento relativo. Esto trae como consecuencia la necesidad de formular otra transformación que dé cuenta de esta situación. Estas son las de nuevas transformaciones de Lorentz. Pese a que la transformación galileana no es correcta, los valores predichos por esta son prácticamente los obtenidos por la transformación de Lorentz, cuando las velocidades del móvil están muy alejadas de la velocidad de la luz. O sea, la idea es, la transformación general es la transformación de Lorentz. Cuando las velocidades son muy pequeñas, comparadas con la velocidad de la luz, fíjense que la velocidad de la luz es un número muy grande, son 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, la transformación de Lorentz pasa a ser la transformación de Galileo. O sea, para las velocidades que estamos acostumbrados en la vida diaria, común, digamos, velocidad de auto, velocidad de un avión, la transformación de Galileo es adecuada. Solo en el caso de partículas con velocidades muy grandes, electrones en el átomo, partículas de rayos cósmicos, va a ser utilizada la transformación de Lorentz. Para cerrar este video vamos a hacer un ejemplo. Un tren se mueve a velocidad constante de 85 km por hora hacia el noreste, mientras que un auto se mueve hacia el oeste y en un determinado instante tiene una velocidad de 120 km por hora. Hallar la velocidad del tren respecto a un observador en el auto en ese instante. Vamos a poner el índice A para auto, T para tren y P para el piso. Entonces acá tenemos un esquema. El auto se está moviendo hacia la derecha con una velocidad VAP, o sea, velocidad de auto respecto al piso de 120 km por hora. El tren se mueve en el sentido noreste con una velocidad de 85 km por hora. La velocidad del tren es VTP. Vamos a poner un sistema de coordenadas con el eje X en la dirección de oeste y el eje Y en dirección norte. Entonces, ahí escribimos la velocidad del auto respecto al piso es 120 km por hora por inversor. La velocidad del tren respecto al piso es, bueno, los 85, hacemos las componentes. La componente X es por el coseno de 45, la componente Y es por el seno de 45, y eso nos da en dirección de menos I y en dirección de J. Fíjense, la velocidad del tren respecto al piso es la velocidad del tren respecto al auto más la velocidad del auto respecto al piso. Acá está lo que le menciono, que tenemos que poner el mismo índice acá. Cerramos, el segundo índice tiene que ser el mismo que el primero del segundo término. Entonces acá podemos despejar la velocidad del tren respecto al auto. La velocidad del tren respecto al auto, pasamos este término restando, o sea, pasamos restando la velocidad del auto respecto al piso, hacemos la cuenta y nos da aproximadamente 60,1 km por hora en J, menos 180 km por hora en I. Claramente, si tengo un observador que está en el auto, el tren se desplaza, como se está desplazando en sentido contrario, hay las componentes X de ambos móviles respecto al piso se suman. Obviamente, si yo quisiera calcular la velocidad del auto respecto al tren, o sea, si cambio el índice acá, la velocidad del auto respecto al tren, es menos la velocidad del tren respecto al auto.